Nos cortaban la luz en casa, me hicieron bullying durante años, mis padres son inmigrantes y abandoné la universidad. Pero, a pesar de todo esto, he podido escalar mis negocios online y a generar 300.000 euros al mes y trabajar con algunas de las marcas más grandes del mundo en tan solo 4 años. Todo mientras hacía vídeos y editaba en calzoncillos en casa a mis 20. Ahora, en este vídeo no quiero fardar ni nada por el estilo. De hecho, mi intención es mostrarte todo lo que es posible. Vivir una vida con más posibilidades, despertarte cuando quieras, vivir donde quieras, trabajar en lo que quieras. En definitiva, tener posibilidad de hacer lo que quieres. Y si un tío como yo, que viene de la nada, de una familia con un padre desaparecido y una madre que apenas sabía hablar español, ha podido crear un negocio online real con éxito, tú también puedes hacerlo. Así que en este vídeo te voy a revelar el secreto número 1 que me ha permitido hacer todo esto. Y te garantizo que no es lo que piensas. Pero decirte este secreto no tendría sentido si no te doy un poco de contexto antes sobre mi historia. Mi nombre es Shadi La Great y esta es simplemente una introducción rápida de quién soy y cómo he hecho para pasar de 0 euros a 7 cifras con mis negocios online. Y para darte una idea de cómo ha sido, nos remontaremos 24 años atrás, donde empezó todo. Nací el 22 de junio de 1999 en Madrid, capital de España, hijo de una madre marroquí y un padre egipcio. Fui el primero de 3 hermanos y 3 años después nos fuimos a un pueblo de La Mancha llamado Valdepeñas, por razones de trabajo de mi padre. Su trabajo exigía tener que estar mucho tiempo fuera de su casa, así que prácticamente me crié con mi madre. El hecho de que mi padre no estuviese nunca en casa hizo que no pudiese vivir, pues, algunos de los momentos que veía que mis amigos sí tenían. Mi padre no me recogía al cole, no me enseñó a montar en bici, nunca vino a ver mis partidos de fútbol y de hecho fue mi madre quien me enseñó a afeitarme. Mi infancia fue peculiar. En el cole, de hecho, me sentía bastante solo y aislado porque lo único que quería era tener amigos, ir a cumpleaños, que me invitaran a jugar al fútbol, a la plaza. Era el moro de la clase y la verdad que en ese momento no entendía muy bien qué significaba eso. Sin embargo, cada día de mi vida me lo recordaban a base de palabras y a veces de algo más. De hecho, recuerdo una vez que después de terminar una clase de educación física, entre 3 chicos me ataron del cuello con una comba, me tiraron del suelo y empezaron a estirar de ella, unos de los pies y otro de la propia comba. Así que sí, puedo decir que me hacían bullying, pero si os soy sincero tampoco lo veía así en ese momento. Tenía muchísima imaginación y siempre lo digo, he sido muy flipado. Me sentía más vivo y realizado en mi mente que en la realidad. Y la mezclaba mucho con la ficción, sobre todo con el mundo de los superhéroes. La primera película que tuve en vídeo fue la de Spider-Man. Me sentía tremendamente identificado con Peter Parker, ese chaval que saca las mejores notas, que es el marginado de la clase, que le pegan y, fíjate, casualmente es el héroe de la historia. Ahí me di cuenta que yo era el Peter Parker de mi propia historia. Y en esas situaciones me repetía a mí mismo que todo eso formaba parte de mi trama, que yo era el héroe de esta historia y que cada día solo era una misión nueva que superar. Esa imaginación me ha acompañado toda la vida y creo que ha sido el combustible de mi creatividad. También refugio, pero sobre todo el motor que lo impulsaría todo. Así que realmente la mayoría de mi infancia sucedía en mi cabeza. Pero a mis 9 años algo cambió. Quería que mi imaginación cobrara vida en la realidad y empecé a preguntarme, ¿cómo puedo hacer para lanzar telarañas como Spider-Man? ¿Cómo puedo lanzar los hechizos de Harry Potter? ¿Cómo puedo transformarme en Super Saiyan como Goku? Ahí descubrí YouTube. Descubrí los tutoriales y mi cabeza estalló cuando veía a otros chicos haciendo vídeos de cómo hacían esos efectos de esas series y películas. Yo también tenía que hacerlo. Así que me grababa con mi hermano haciendo hechizos con un móvil viejo y en el ordenador patata que había empecé a aprender a cómo editar y a grabar. Y así es como nació mi interés y mi pasión por el cine, por crear y por contar historias. Todo lo que aprendí fue a través de YouTube. Todo lo que hice fue cuestión de práctica. Pero eso no lo era todo. Las cosas empezaban a cambiar. Iba creciendo y veía cómo mis compañeros de clase empezaban a tener cada vez más cosas. Y ahí empecé a entender qué era el dinero. Crecíamos, había chicas, los primeros encuentros, los primeros novios, los primeros amores, chicos populares, y yo también empecé a interesarme por eso.
a vestir con buena ropa, unas zapatillas nuevas, poder comprarme una Play, poder ir de viaje con mis padres, con mis amigos. Y aunque los veranos iba con mi madre a Marruecos a visitar su familia, no era exactamente lo mismo. En casa, de hecho, nunca ha sobrado el dinero. No recuerdo ninguna época donde en casa se sintiese como, vale, familia, ahora ya van bien las cosas. Y lo que yo quería muchas veces era incompatible con la situación familiar. Mi madre cuidó muchísimo el hecho de que persiguiese mis estudios. Me enseñó que a través del conocimiento era como iba a acceder a mejores oportunidades. Y me inculcó que para conseguir algo en esta vida, tengo que ser el mejor de los mejores. Eso hizo que me enfocase en la excelencia desde pequeño. Y así lo he hecho todas las etapas de mi vida. Ya en el instituto las cosas empezaron a cambiar. Tendría unos 13 años por esa época, más o menos. Me separé ya de la mayoría de la gente en el colegio e hice mi primer grupo de amigos de verdad. Poco a poco iba haciendo más actividades, quedando más en los recreos. Luego me empezaban a invitar a los cumpleaños, me invitaban a salir los fines de semana y poco a poco iba consiguiendo esas cosas que quería, empecé a conocerme mejor. Hice mis primeros amigos de verdad, tuve mi primer amor, empecé mi canal de YouTube, decidí empezar a subir las cosas que creaba. Los vídeos que hacía eran de un niño que se lo pasaba genial haciendo el tonto, y descubrí que a los demás también les divertía verlos. Así que a medida que fui avanzando, me hice cada vez mejor. Mejor creando vídeos, mejor estando con mis amigos, mejor relacionándome también con mi entorno. De hecho, en mi Insta sí que había categorías de grupos y acabé en el grupo de los populares. En general, las cosas cada vez empezaban a funcionar. Y mi padre, a pesar de no haber estado muy presente en mi día a día, sí que me llevaba con él a trabajar en los veranos. Él trabajaba en ferias. Eran los momentos donde podía pasar más de una semana seguida con él. Estaba muchas veces fuera de casa. Siempre estaba trabajando, así que para mí era también una forma de compartir tiempo con él. Así que los veranos se convirtieron en eso. Trabajaba en puestos de ferias medievales. Ahí aprendí también a vender en público, empecé a entender de dónde venía el dinero, qué era el trabajo. Trabajaba de lunes a domingo, 12 horas al día, y me lo tomé súper en serio y muy profesional. Trabajaba para tener las mayores ventas porque cuanto más vendiese, más dinero tendría, y con ese dinero luego podría comprarme lo que quería. De hecho, una anécdota es que mi padre me dejó un día al cargo del puesto, me dejó como 3-4 días más semana. Compartí la jornada con una de sus trabajadoras y la despedí porque estaba todo el día con el móvil viendo Facebook sin vender. Yo en ese momento tendría unos 14 años más o menos. De hecho, la trabajadora se cabreó muchísimo. Yo me quedé solo en la feria, en ese puesto todo el mes. Y yo le dije, papá, me quiero quedar con este puesto. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que ese fue el mes en el que más vendimos de todos. Me sentí muy bien. La vida por fin empezaba a sonreír. Y en ese momento pasó algo que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. No fue un momento fácil. Veía a mi madre llorar todas las noches y no entendía por qué. Cada vez estaba más triste, más apagada, más irascible, y es que mi madre se enteró de que mi padre la engañaba. Y no solo eso, sino que tenía otra familia a escondidas. De repente me entero de que tengo otra hermana. Cuando lo supe, ya había pasado un tiempo desde que mi madre se enteró. Pero ella aguantó algunos años para que nosotros creciésemos, tuviésemos una figura de un padre en casa, aunque prácticamente era inexistente. Y para ella, pues, fue realmente duro. Eso es de hecho algo que no sabe mucha gente, ni siquiera de mi entorno. Me daba mucha vergüenza contarlo, pero ahora entiendo que son tus heridas las que fortalecen tu carácter. A raíz de eso, empezó a haber muchos problemas en casa, muchas discusiones que acababan todavía peor, hasta que durante una feria en Huelva recibí una llamada de mi hermana. En esa ocasión yo estaba solo en la feria de Huelva y mi padre estaba de hecho en casa. Terminó un trabajo, estaba por la zona y fue para allá. Tendría unos 16 años. Era de noche y recibo una llamada de mi hermana llorando. Y me dijo, Shadi, ha habido una pelea muy fuerte en casa, ha venido la policía y se ha llevado a papá al calabozo. Ese día fue determinante. Mi madre ya no podía más e hizo lo que tenía que hacer, que fue separarse. En ese momento a mí se me cayó el mundo. Cerré 2 horas antes y me fui llorando por la ciudad. Los 7 kilómetros en bici que tenía que hacer para llegar al apartamento donde dormía en Huelva. Me puse los cascos y simplemente empecé a pedalear. Esa noche de hecho me paró la policía porque iba con los auriculares en bici y me querían multar. Pero cuando me vieron llorando me preguntaron qué es lo que me pasaba y se lo conté. Y recuerdo que me pusieron la mano en el brazo y me dijeron, chico,
ve con cuidado en casa y mañana será un nuevo día. Los siguientes años para mí no fueron los más fáciles. Mi padre tuvo una orden de alejamiento por malos tratos y quien se suponía que tenía que cuidar y sostener a la familia dejó de hacerlo. Las manutenciones duraron los 2 primeros meses, después nada, nos quedamos solos y era cuestión de ver cómo lo hacíamos. Y el mundo de hecho empezó a cambiar para mí. La figura que para mí era la máxima referencia dejó de serlo y no podía comprender cómo se podía hacer tanto daño de una forma tan deliberada. Muchas cosas de las que estoy contando aquí, amigos que me conocen de toda la vida no lo saben. A raíz de eso tuve muchos problemas de confianza. No confiaba en absolutamente nadie. Ni contaba nada porque lo último que quería ver era la cara de pena de los demás. Y no iba a permitir eso. No quería causar eso en los demás. Mi mejor amigo me ayudó mucho en ese aspecto. En recuperar la confianza de la gente que te quiere. Y ver el esfuerzo que hacía mi madre por no mostrarnos a los hermanos el sufrimiento que había detrás para que no nos afectase es algo que adopté desde muy pequeño. A no mostrar mis emociones, a ser fuerte, y ya no solo por mí, sino por la gente que te quiere, por la gente de tu alrededor. Ella me enseñó a ser fuerte, a sonreír, a hacer lo que uno tiene que hacer y asumir las responsabilidades. Me enseñó a cuidar a los demás, a ayudar, y que por mucho peso que tengas sobre tus espaldas, tu responsabilidad y la gente que depende de ti es lo más importante. Mi madre me enseñó a ser un hombre. La economía de casa se quebró. Había meses que no llegábamos a pagar la luz y nos la cortaban. Y mi madre tenía que encender velas por la noche para poder estar. Nunca nos faltó la comida, aunque tuviésemos que comer un bocadillo con lonchas de pavo y patatas fritas. Y ahí estaba mi madre, siempre al otro lado y siempre con una sonrisa. Había noches en las que nos íbamos a dormir y podíamos escuchar sus llantos, sus suspiros cuando lloraba. Y ahí me juré y supe que tenía que buscar la forma de salvar a mi familia, fuese como fuese. Pero no hacer parches, sino eliminar todos los problemas de una. Para mi familia, la que tengo ahora y la que tendré. Mi madre se aseguró de que siguiese con mis estudios. Mis profesores me apoyaron mucho en esa situación. Les tengo mucho cariño, porque fueron claves para confiar en mí mismo. Me enseñaron a cuestionarme las cosas, a relativizar y a perseguir lo que yo tenía que hacer. Seguí sacando buenas notas y yo seguía materializando y refugiándome en mi cabeza, en mis creaciones, pero esta vez mucho más en serio. Empecé creando cortometrajes cada vez más pulidos, más profesionales. Yo me encantaba ser actor, interpretaba a diferentes personas. Para mí era una forma de escapar y convertirme en otra persona. Quizá era eso lo que quería, escapar y encontrar mejores oportunidades. Y por esa época todo lo que yo veía estaba en Estados Unidos. Siempre había soñado con estar e ir a los Estados Unidos. Lo intenté con algunas becas, pero no salía, hasta que me presenté a un concurso nacional donde buscaban jóvenes talentos audiovisuales. De las 4.000 personas que participaron, fui seleccionado. Había trabajado de forma incansable para ganar. Días sin dormir, mi mejor amigo también me ayudó a no caer, a estar a la altura. Y, por fin, quedé finalista con una chica. La chica que más adelante se convertiría en el amor de mi vida. El premio era brutal. Era ir a Los Ángeles, gastos pagados, visitar Hollywood, Universal Studios, YouTube Space, visitar en general la ciudad de las estrellas, la cuna del cine. Pues al final gano. O mejor dicho, ganamos, porque nos fuimos esta chica y yo juntos. Esta chica es Agri. Fuimos a Los Ángeles, nos lo pasamos increíble y ahí me enamoré. Y la verdad, veía mucho más cerca que nunca la idea de poder llegar a tener un futuro en el mundo del cine. Yo tendría 17 años en aquel momento y ella tendría 24. De hecho fue brutal, mis amigos flipaban. No se lo podían creer, era como un tío está saliendo con una madurita. En ese momento. 7 años es mucha diferencia. Pero lo más fuerte es que en Los Ángeles, ya estando ahí, nos dimos cuenta de que las 4.000 personas que se habían presentado a un concurso nacional, nosotros habíamos salido ganadores, y ahí, en Estados Unidos, en la ciudad de las estrellas, nos damos cuenta de que éramos del mismo pueblo y no nos conocíamos. Hay cosas que parece que son del destino. El siguiente año fue el más feliz de mi vida. Me sentía imparable, lo recuerdo con muchísima alegría. Literalmente todo el trabajo duro tuvo su recompensa. Toda la ciudad me conocía, unas notas impecables, empecé una relación maravillosa con una chica que me saca cada 7 años y se la envía a mis amigos.
Y de hecho ahí empezó el reconocimiento y mi marca personal. Me invitaban a la radio a hablar, me llamaban desde diferentes organizaciones para prestar algún servicio, alguna consultoría, que en ese momento yo no sabía que era eso, dar alguna entrevista o simplemente de invitado. Hice muy buena relación también con el ayuntamiento, al que también agradezco muchísimo su apoyo en todo lo que quería hacer en ese momento, todas las creaciones. Y aunque me sentía que estaba en la cima y me iba a comer el mundo, estaba un poco confundido porque claro, yo sacaba muy buenas notas, me interesaba mucho la ciencia, estaba haciendo el bachillerato de la salud, pero estaba entre medicina o cine. Así que empiezo un proyecto que se convierte en una obra sin igual. La producción de una película con todas sus letras, con 17 años, en mi último año de bachiller. Creamos una adaptación de Hamlet en película, fueron muchos meses de mucho trabajo, lo estrenamos y 600 personas vienen al estreno pagando su entrada. El alcalde de la ciudad viene y hace el opening, toda la prensa regional lo capta. Fue increíble. El hecho de ver de cómo 600 personas están sentadas a tu lado, viendo tu peli, reaccionando a las diferentes escenas que has creado, esas emociones que has hilado, diseñado desde cero, se me ponen los pelos de punta. Y de hecho recuerdo que después de ver la peli hicimos una ronda de preguntas. Y una de mis profesoras que mejor conocían a la familia se levantó no para preguntar, sino para reconocer delante de todo el mundo el sacrificio y fortaleza que había hecho mi madre por educarme. 600 personas se levantaron a aplaudir durante 5 minutos y mi madre, entre lágrimas, pero esta vez de felicidad, no podía sentir otra cosa que orgullo. Ahí tomo la decisión. Shadi, tú tienes que seguir creando. Tienes que seguir haciendo cosas grandes. Tienes que seguir persiguiendo tu pasión, porque todo va a salir bien. Esa decisión fue bastante difícil, porque estudiar medicina era asegurarte el futuro. Y ahí me cuestioné, Shadi, tienes dos caminos. Estudiar algo en lo que eres bueno y sabes que vas a tener dinero y vas a estar colocado, o jugártela a perseguir tu pasión y encontrar la forma de que eso te diese el dinero que tú quieres. Era ilusión versus dinero. Termino el bachillerato con un sobresaliente de media y con un largometraje a mis espaldas decido irme a estudiar cine a Inglaterra. Mi madre se endeudó con la esperanza de que encontrase el futuro que me merecía. Tomé esa decisión porque en España no veía ningún sitio claro para hacerlo y al fin y al cabo era, tío, si quieres hacer algo grande tienes que irte fuera. Y era como, ¡buah! Por fin, este es el camino correcto, voy directo al estrellato dentro del mundo del cine. Pero ojalá hubiese sido así. De hecho, hubiese hecho que mi día a día fuese mucho más liviano. Pensé que estudiar fuera me sumaría muchos puntos. Conocería a productores famosos y en menos de lo que pensaba, ya estaría haciendo películas. Total, ya he hecho varias antes de ir a estudiar, pero eso no fue lo que pasó. De hecho, ese año me di una de las mayores hostias de mi vida. Una hostia de realidad. Me di cuenta de que ahí no conseguiría nada, y que si quería tener una carrera exitosa de verdad, había que pagarla, o tener dinero, o tener contactos, conocer a mucha gente. Qué difíciles son los sueños cuando chocan con la realidad. De hecho, 4 de los 5 profesores que tenía, después de ver las obras que ya había hecho, me dijeron que tendría que irme de ahí, que no iba a aprender nada relevante y que sería mucho más fácil para mí encontrar una oportunidad yendo directamente a las productoras a pedir trabajo. Y eso, más que liberarme, fue como una puñalada. Fue un golpe realmente duro darme cuenta de esto, que mi futuro no se puede conseguir en la universidad. Fue la etapa más difícil de mi vida y pasé unos meses, pues que no hacía nada. No quería salir de la cama, no podía quitarme de la cabeza que mi madre tenía una deuda de 6.000 euros por mi culpa y que yo tenía que soportar otros 12.000 que me había prestado el gobierno británico para ir a estudiar a la universidad. Una deuda de 18.000 euros, por nada. Eso era algo que simplemente no podía soportar. Ahí corté prácticamente la relación con mi padre, porque se suponía que iba a contribuir y ayudar con la situación, pero a la hora de la verdad su frase estrella era: Shadi, dile a tu madre que te lo dé. La figura que se supone que está trabajando, dile a la ama de casa que te lo dé. ¿Y qué me iba a dar mi madre que no me hubiese dado ya? Se ha dedicado toda su vida por mí. La verdad es que no aguantaba más la situación ahí. Con el dinero que tenía solo me podía permitir pagar el alquiler, comprar comida y a veces ni eso. Busqué trabajo, conseguí un trabajo como guía en la universidad para poder cubrir los gastos y así fue como pude mantenerme algo mejor. Todo lo ahorraba, no sabía qué iba a pasar al mes siguiente. De hecho, mis amigos de clase dejaron de llamarme para salir porque simplemente decía que no, simplemente por poder ahorrar. Perseguir una carrera exitosa en el cine era un camino que no estaba seguro de recorrer. Demasiado tiempo que no tenía, demasiado tiempo que mi familia no tenía. Empecé a cuestionarme
quién quería ser en realidad. Me sentía perdido. No tenía rumbo. ¿Abandono y me busco un trabajo normal? ¿Shadi, ya lo has intentado? ¿Has fallado? ¿Has endeudado a tu familia? ¿O sigues intentándolo y persigues la vida que quieres? Ya tenía las respuestas que buscaba. O al menos sabía por dónde no tenía que buscar. Agri me ayudó mucho en ese momento y poco a poco fui recuperando la determinación. Estaba devastado, pero volvió a surgir el fuego que tenía en mi interior. En ese momento, de hecho, quise hacer el proyecto más ambicioso posible. De alguna forma necesitaba probarme a mí mismo de nuevo. Necesitaba reafirmarme, necesitaba ver mi determinación, necesitaba ver mi competencia, necesitaba ver que podía seguir triunfando. Y aunque mi sueño de tener un futuro en el mundo del cine se había roto, mi pasión ansiaba conseguir hacia adelante. Y sin intención nada más que de hacer algo grande, un reto más que superar, no buscaba otra cosa. Me dije a mí mismo, Shadi, vas a volver, vas a hacer el cortometraje más difícil que podías pensar, y eso era algo grande. Y en ese momento era hacer un proyecto metiéndole muchos efectos especiales. En esa época estaban muy de moda las películas de Marvel, estaban a la orden del día, prácticamente todo el mundo estaba enamorado, y supe que si creaba la oportunidad para otros creativos, flipados también como yo, de participar en un proyecto relacionado con Marvel y profesional, sería algo mucho más fácil y divertido de hacer. Así que llamé a mi mejor amigo, planteé la idea y de esta forma nació Avengers Fallen Heroes, el que ha sido el proyecto más ambicioso para mí. Reunía a 8 youtubers, influencers de España, a 40 y pico personas en 7 países diferentes: España, Reino Unido, Australia, Kuwait, Irán, India y México. Les encantó la idea y así pude hacer ese proyecto, sin presupuesto y por amor al arte. Lo lanzamos y se hizo eco en toda la prensa nacional e internacional, catalogándolo como el mejor cortometraje de ciencia ficción de YouTube España. Tuvo cientos de miles de visitas. Tuve varias entrevistas y salimos en la televisión nacional. Fue sin duda el proyecto más difícil, el más sacrificado y el más satisfactorio de todos. A Agri en ese momento le surgió la oportunidad de irse a Australia. Yo tenía 18 años por aquel entonces. Y le dije a mi madre que ya no me tendría que pagar ni un solo euro nunca más. No sería un peso más para ella. Así que, además de estrenar el mejor cortometraje de ciencia ficción de YouTube España 2018, decidí irme con Agri a la otra punta del mundo y volver a empezar. Sabía que no podía continuar con la universidad y que irme con ella sería un examen para probar de alguna forma mi valía, pero esta vez en el mundo real. Seguía quebrándome la cabeza porque tenía que buscar la forma de unir mi pasión, la creación de contenido y el dinero. Y de una forma rápida. Ese verano, en los meses antes de irme a Australia, empecé con mi primer emprendimiento como freelance y me obsesioné con trabajar como filmmaker. Removí cielo, mar, tierra y conseguí algunos contratos. Me pagaban 200, 300 euros por vídeo y para mí eso era como wow, aquí se pueden hacer cosas y puedo empezar a tener algo a lo que llamar negocio. Poquito a poco fui mejorando los tratos y los acuerdos y pude ahorrar lo suficiente para pagarme el vuelo a Australia, los 2 primeros meses de casa y la entrada para una formación para poder obtener la visa, porque de otra forma no me dejaban entrar. Así que me la jugué todo para irme ahí. Abandoné la universidad con la convicción de que sacaría mi futuro hacia adelante, fuese como fuese, que podría salvar a mi familia y perseguir la vida que quería. Literalmente me fui allí con el dinero justo para aguantar esos 2 meses, con 18 años, a la otra punta del mundo y con el objetivo de independizarme sin tener ni idea de cómo lo iba a hacer. Eso sí, haría todo lo posible para conseguirlo. La formación que hice fue de Business y Digital Marketing y trabajé como freelance con mis primeros clientes oficiales y también como colaborador en algunas agencias y productoras. Primero como filmmaker y más adelante con más responsabilidades como estratega de contenido, combinando mis conocimientos de creación de contenido con estrategias de marketing. Y eso me estalló la cabeza porque empecé a fantasear con la idea de tener mi propia productora de cine, mi propia agencia, y combinar de alguna forma esas producciones de Hollywood con estrategia y marketing del bueno, y así unir mi pasión con un valor real porque las empresas estuviesen dispuestas a pagar. Para mí era un sueño perfecto, pero tenía mucho que aprender aún. Y no fue hasta que por un anuncio online vi que había un curso sobre cómo hacer publicidad. Así que lo hice y empecé a buscar y formarme y me fascinó absolutamente este mundo. Empecé a formarme con los referentes del mercado americano, gente como Russell Brunson, Tai López, Dan Lok, Alex Becker, Grant Cardone, pues toda esta gente. Y consumía todo lo que tuviese que ver con marketing, comunicación y ventas. Con todo lo que aprendí lo puse en marcha en varios proyectos. De hecho, como reto,
me propuse crear una tienda de e-commerce con el que hice con un amigo que conocí en Australia. Probamos 1000 millones de cosas hasta que un día, chin chin, hicimos nuestra primera venta y fue como ¡pa! Esto ya nos va a lanzar al estrellato. Pero lo más importante es que aprendí cómo posicionar, cómo vender, cómo hacer contenido para atraer visitas, cómo es el proceso de ventas, todas las cosas por debajo. Y con mis habilidades negociadoras me voy por Australia. Empecé a cerrar proyectos cada vez más grandes, yendo de puerta en puerta. De hecho, recuerdo que en un paseo que hacía con Agri, que íbamos a desayunar un chicken abo, que era un bocadillo con pechuga de pollo y aguacate en una de nuestras cafeterías preferidas, pasamos por el escaparate de una inmobiliaria. En ese paseo, de hecho, yo le estaba contando todas mis ideas sobre los negocios, crear mi agencia, y se me ocurrió echar un vistazo a sus redes sociales para analizar esa inmobiliaria. Vi que se podían hacer las cosas mucho mejor en cuanto a contenidos y estrategia, y también quería poner en práctica lo que yo estaba aprendiendo. Así que cogí y decidí entrar, pregunté por el manager, me pasaron con él, le hice un pitch de ventas que me había inventado sobre la marcha, y acabé teniendo como clientes a la inmobiliaria más grande de Australia. Porque ese día cerré el proyecto más grande hasta el momento. Fueron unos 8.000 dólares, que me acuerdo que cuando le dije el rango de cifras y le dije por dónde estarías y dijeron que sí, vamos, se me abrieron los ojos. También en esa época me topé con los primeros scammers, los primeros vendehumos. De hecho, recuerdo a este tal Michael que me iba a enseñar cómo hacer 30.000 euros al mes con mi propia agencia. Y cuando tuve una llamada con él y le pregunté que me enseñase sus clientes y los proyectos que había hecho y también sus producciones audiovisuales, porque era de contenido, me empezó a dar largas. Es que esto lo tengo en Vimeo, pero no tengo mi cuenta y esto está escondido. Tuve suerte porque aprendí muy rápido que si quieres aprender de alguien, tienes que conocer su recorrido primero. A los vendehumos se les pilla fácil. De la etapa en Australia no solo me llevo lo que he aprendido en negocios ni en marketing, de hecho fue mucho más que eso. Verás, aunque pude lograr independizarme, pude lograr hacer mis primeros proyectos y cubrir mis gastos, no podía quitarme de la cabeza lo que seguía pasando en casa. El peso de que en casa el dinero era súper justo, de que lo que podía conseguir mi madre en trabajos express o cuidando de gente mayor era algo que estaba constantemente en mi cabeza. Y veía que con lo que yo podía ayudar muchas veces no era suficiente. Eso me traumó un poco. No podía continuar de forma normal. De hecho, Agri iba con sus amigos al cine, me decía, venga, vamos, Shadi, vámonos a ver esta peli. Y yo le decía que no, porque me sentía mal por el hecho de comprarme una entrada, por el hecho de saber de que en casa no podían comprar ciertas cosas. O ir a ciertos viajes o ver cosas. Era, Shadi, estás en puta Australia. ¿Qué haces que estás en casa y que no quieres salir, no quieres ver? Pero poco a poco fue ayudándome a quitarme esa idea de la cabeza. Me enseñó que también merecía disfrutar de mis logros y de lo que la vida tenía para mí. Que podía ayudar a mi familia poco a poco, pero que también me merecía vivir. Y ahí empecé a cambiar mi relación con el dinero. No me fue mal en Australia. Con 19 años, un año después, volví a España con la decisión de abrir mi propia agencia de marketing. Me había hecho ya 1000 formaciones, invertí todo lo que había ahorrado en más formaciones, en equipo, abrí mi agencia, mi primera empresa y decidí lanzarme a la piscina. Cada día para mí era intensísimo. Hacía llamadas, reuniones prácticamente todos los días, intentando poner en práctica todo. Mandaba emails a todas las empresas con las que creía que podía hacer proyectos, todo el día metiéndome en Google Maps, investigando empresas, mandando mensajes, viajaba todas las semanas, me daba igual a dónde, a diferentes ciudades, cerrando reuniones presenciales, y ahí me hice más duro porque había mucha gente. De hecho, todo el mundo me decía que no. No era fácil, tenía que lidiar con el rechazo, con el no, y aprender a gestionar que te digan que no en toda la cara, y da igual si ibas 2-3 horas en tren. Y también tengo que reconocer que tengo alma de luchador, así que no me rendí hasta que conseguí el primer sí. Al principio hacía proyectos de contenidos, vídeos de marca y vídeos corporativos. Primero empecé con proyectos de 500 euros y luego fui subiendo. 700, 1200, 1800, 2500, 3500, etc. Y fui subiendo poco a poco. Ya tenía la confianza, había estado también fuera, tenía el baremo más amplio, pero el problema era que eso era muy inestable. Un mes me podía ir muy bien y el otro no podía hacer nada. Casi todo lo que yo tenía ahorrado lo invertí en aprender más formaciones, más estrategias, más formas de monetizar. Me acuerdo que también metí algo en cripto. Cómo mejorar mis ventas, cómo mejorar mi marketing. Estaba súper obsesionado con la determinación para sacar la agencia hacia adelante fuese como fuese. Eso también me empujó a pensar cómo puedo ofrecer un servicio realmente bueno y que fuese recurrente, que necesitasen las empresas. Así que desarrollé servicios para captar clientes en diferentes sectores con todo el conocimiento que tenía de marketing y publicidad. El proceso completo, desde que una persona ve un anuncio hasta que termina yendo a la tienda o comprando su servicio o producto online. A partir de ahí empecé a cerrar proyectos cada vez mayores
y cuando menos me quise dar cuenta, ya estaba en los 10.000 euros de facturación mensuales con la agencia. Reinvertía casi todo en el negocio. Y de alguna forma en ese momento me sentía súper autorrealizado porque por fin mi pasión, la creación de contenido, el cine, había congeniado bien y se había fusionado con una forma de ganarme la vida. Y aunque no haya sido el sueño que tenía de pequeño de ir al cine, era lo que me encantaba ahora de mayor. Me sentaba en mesas cada vez más grandes, con clientes más grandes. Acabé trabajando con super empresas, con Iberia, con BBVA, Danone, el grupo Iberostar. Y me acuerdo que cogí a mi madre y le dije, mamá, ya estamos más cerca. Empecé todo eso con mucha ilusión y pensar, Shadi, ¿ahí lo conseguiste? No. Ahí llegó lo que a todo el mundo le llegó. El evento que paralizaría todo el mundo. El virus que se llevó tanto. Se llevó a todos mis clientes, todos mis objetivos y todos los planes. Y sinceramente, aunque pasó todo eso, no fue un golpe increíble. No he perdido ningún familiar y conozco a gente que sí, entonces pude relativizar mucho. Y aunque había perdido todas las formas de ingreso, nunca perdí la fe, ni la esperanza, ni la paciencia, ni la ilusión. Sabía que estaba en el camino y que ese bache era una oportunidad más que un fracaso. Tenía 20 años por esa época y estaba en el camino correcto. Y ya no era una ambición, no era imaginarme algo, era una realidad, ya lo había hecho. Y aproveché la pandemia para que fuese una excusa para pararme a pensar. Así que decido perseguir un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo hacer para que mi negocio fuese 100% online? Así que utilicé esa situación para desarrollar un nuevo modelo de negocio. Uno que yo ya conocía. Me di cuenta de que todo el mundo saltaba al mundo online. Y dije, ok, ¿qué se necesita para triunfar online? Atención. ¿Y cómo puedes capturar la atención? Con buen contenido. Y yo era muy bueno en eso. Y con todo lo que yo sabía de estrategia, ventas y creación de contenido, más lo que ya sabía de redes sociales, estrategia de marca y creación de comunidad, en medio de la incertidumbre, apostamos todo por desarrollar nuestras formaciones online. Así que empezamos con una formación orientada a emprendedores que querían vender a través de Instagram. Emprender juntos era algo sensible por aquella época, y a la vez me sentía feliz de poder construir desde cero un proyecto a su lado. Si separados ya éramos buenos, juntos seríamos increíbles. Agri ya tenía comunidad, así que hicimos un primer lanzamiento de estas formaciones. Salió muy bien, así que decidimos invertir todo lo que habíamos ganado en hacer otro. Esa fue nuestra forma de trabajar al principio, reinvertirlo todo y volver a lanzar. Cada lanzamiento era un reto para nosotros. Más inversión, más peso, más facturación, también más estrés. De hecho, fue una época con muchos bloqueos, sobre todo a nivel de mentalidad. El síndrome del impostor era muy fuerte, sobre todo para Agri, que ella era la cara visible y la que estaba con los alumnos. Y viéndolo ahora con perspectiva, sé que cuanto más sabes, más cuenta te das de lo que te queda por aprender. Pero eso no significa que no puedas ayudar a personas que aún no saben lo que sabes, o no han pasado por las cosas que tú ya has pasado. Y esa era siempre nuestra razón para seguir. Eso y darte cuenta de que las personas a las que ayudas están felices, agradecidas y que eres capaz de dar mucho más de lo que prometes. El resultado fue más de 20.000 euros de caja en un fin de semana. Conseguí facturar casi 2.000 euros en menos de un mes. Inimaginable. He conseguido facturar en 2 meses 5.000 euros. Es como que tengo el control de mi negocio. Date cuenta de que puedes cambiarle la vida a los demás. Eso eran siempre nuestros valores. No todo era bonito, el dinero que ganábamos de repente se esfumaba rápido cubriendo costes y reinvirtiendo en el negocio, y sabíamos que teníamos que hacer algo mejor, teníamos que estructurar mejor y teníamos que hacer algo de más impacto. Así que yo me acuerdo que en esa época me fui al banco y pedí un préstamo de 10.000 euros porque sabía que era eso o nada. Y recuerdo la cara de Agri de miedo que tenía, porque coger y poner 10.000 euros del banco solo en publicidad para un lanzamiento que puede o no funcionar no es algo fácil. Pero fue muy bien y pudimos facturar casi 100.000 euros en una semana. En ese momento era... Yo estaba incrédulo. Jamás podía haber imaginado que eso era posible. Ya habíamos descubierto el modelo de negocio que funcionaba. Teníamos una muy buena formación, los alumnos estaban súper contentos, tenían éxito y nosotros ya teníamos otro negocio aparte de la agencia. Y ahí con Agri descubrí hasta dónde se puede llevar una marca personal y mi vida cambió para siempre. Al fin y al cabo son cosas que ya sabes, pero no eres consciente de ello. Porque claro, llevas años haciendo cosas por el amor al arte y de repente empiezan a traerte mucho más de lo que tú quieres. Ahí tenía 22 años, había hecho 100.000 euros en una semana. Me sentía en la cima y ya sabes lo que había pasado hasta entonces, pero no te puedes imaginar lo que pasaría después.
En ese punto fue cuando me di cuenta de que el dinero se podía generar gracias a compartir tus habilidades o tus capacidades a través de internet. Y también me di cuenta de que esos niños que te dicen cómo ganar dinero en internet no tenían ni puta idea. No han pasado por las cosas que tenían que pasar. Que a través de mi contenido podía conectar y que ese contenido vendiese por mí. Y todo esto por uno mismo. No necesitaba ningún título, no necesitaba ninguna oficina, ninguna carrera en Inglaterra, ningún curso en Australia, ni estar en un sitio atado. Todas esas cosas son parte del proceso, forman parte de una historia. Pero sí, como cuando era un niño, el héroe, el protagonista de la trama, siempre acabas siendo tú mismo. Y ese era el poder de mi marca personal. Conocí a mucha gente dentro del sector. Gente que lo hacía muy bien y gente que eran como Michael. Vi cómo se podían amasar grandes cantidades de dinero sobre negocios que se sostenían sobre el aire. Y yo no quería que eso ocurriese a nosotros. Yo siempre quise construir sobre la verdad. Porque me he ido dando cuenta a lo largo de mi vida que las mentiras y los engaños son insostenibles y que destruyen a los demás. Mi madre me ha educado bien, y aunque sabía que podía multiplicar por 5 mi facturación, me mantuve con los pies en la tierra. Recordaba su voz: Shadi, tienes que ser el mejor de los mejores. En los primeros 2 años pudimos facturar más de 200.000 euros y llevar la formación a ser una de las referentes en el mercado hispanohablante. Nos dieron un montón de galardones, nos invitaban a eventos, los alumnos estaban súper contentos, hacíamos entrevistas, todo el mundo estaba súper agradecido y poco a poco fuimos construyendo un nombre en la industria. Seguíamos haciendo lanzamientos y cada vez más grandes. Y todo esto desde el piso en el que vivíamos antes, con un setup en el salón de la pandemia, que encima compartíamos espacio. Eso de hecho no lo sacábamos en stories. Me sentía en ese momento como si fuese Steve Jobs en su garaje. Pero digital, moderno. Emprendedor online. Seguía trabajando todos los días incansables horas, pero por fin sabía que esa era mi dirección, no me importaba para nada. Y quería profesionalizarlo, quería construir una empresa, así que me tomé todo eso muy en serio. Ya empezamos a contar con equipo, con sistemas, con pasos, y por esa época nosotros estaríamos en unos 20.000 euros más o menos, 20, 25, 30 consistentes al mes entre las formaciones y la agencia. Y después de la pandemia y con el gran impacto que habíamos hecho, nuestro reconocimiento en la industria creció. Volvieron a llamarme los clientes a la agencia y todo volvió a rodar, pero más grande. Continué potenciando mi marca personal desde las bases y llevé mis cuentas en redes sociales a más de 100.000 seguidores, creé mi comunidad, negocié mayores contratos y la economía empezó a resurgir. Y 2 años más tarde, hoy, con 24 años y muchas hazañas a las espaldas, muchas cosas vividas, han pasado más de 1.000 alumnos por nuestras formaciones. Hemos podido mudarnos a una mejor casa, cosas con las que antes solo podía soñar. Y este año hemos desarrollado Agri-Yo, otro proyecto, algo mucho más grande. Lo lanzamos de forma interna y ha sido un éxito brutal. Decidimos inaugurar de forma oficial una escuela de formaciones para ayudar a personas que tienen servicios o formaciones a vender online a través de su marca personal. Y así es como hemos creado la mejor formación para marcas personales de habla hispana. Y la locura de todo esto es que en la primera semana de abrir plazas se apuntaron 100 personas y facturamos más de 300.000 euros en 5 días. Jamás habíamos hecho tanto dinero en tan poco tiempo, pero por alguna razón ya no me sorprendía. De hecho, con lo que yo me he quedado es que 100 personas hayan confiado en decir, vale, Shadi Agri, confío en quienes sois, confío en lo que hacéis y confío en vosotros para que yo también pueda cumplir mis sueños. Pero si os soy sincero, este vídeo no me ha sido fácil de hacer. Y echar la vista atrás, entrar en ciertos recuerdos y hacer un recorrido sobre mi vida y ver cómo ha cambiado. Ya no tengo esa presión constante o ese pensamiento de que todo se va a ir a la mierda, ni que nadie de mi familia se va a morir. Puedo respirar mucho más tranquilo y disfrutar realmente creando, desarrollando, probando, mejorando, ayudando. Y ahora, aunque no he podido solucionar todos los problemas de raíz, he podido saldar la mayoría. Ayudar en casa a mi madre, a mis hermanos para que puedan continuar estudiando. He podido crear una vida con mi pareja. Puedo ir a hacer la compra, a comer en los mejores restaurantes sin mirar el precio. Puedo hacer regalos de Navidad a mi familia, a mis amigos. Puedo viajar a sitios espectaculares, conocer a gente increíble. Puedo viajar con mi pareja, puedo viajar con mis amigos. Me he sentado en la mesa con personas que hacen una cantidad de dinero inconcebible y he descubierto que son personas mucho más grandes aún que sus empresas. Y de lo que más orgulloso me siento es que me he probado en diferentes situaciones. Me he probado enfrentándome a lujos, tentaciones, dinero fácil y al final del día entiendes que el dinero es solo un multiplicador. Si estás bien y haces las cosas bien vas a estar mejor.
si estás mal y quieres hacer malas cosas, vas a estar peor. Y que al final lo verdaderamente importante es asegurarte que tus seres queridos están bien, que tú estás bien, que puedes vivir un día más, que la gente que te quiere y que hay que compartir momentos con ellos, que realmente estás para hacer un impacto, que estás para ayudar, que estás para dar, que estás para crear. Y Dios, no hay nada más satisfactorio que tener la suficiente tranquilidad y paz mental para encontrar tu propósito. Ahora que he podido crear esto, sé cuál es mi propósito y sé cuál es mi lugar en este mundo. Sé qué es lo que puedo hacer y cómo puedo impactar, porque hay muchas cosas que están muy bien, pero sé que son distracciones. Y lo verdaderamente importante de la vida para mí no son los grandes lujos. Lo que más disfruto hoy en día es estar tranquilo y poder crear proyectos cada vez más ambiciosos, con más pasión, manteniendo y construyendo quién soy. Ser leal a mí mismo, ser leal a mis seres queridos, ser responsable, que la gente pueda confiar en mí y que puedan contar conmigo. Y superarme, demostrarme que soy mejor que ayer. No he dejado que nadie me diga lo que puedo o no conseguir, o lo difíciles que son las cosas, o lo injusto que es el mundo o el gobierno. Yo he elegido desarrollarme, he elegido dar los pasos, he elegido seguir hacia adelante y superar estos exámenes que la vida me ha puesto. Y he podido descubrir que si haces las cosas con pasión, con determinación, realmente puedes conseguir las cosas que te propongas. Da igual si tardas más o menos. La vida siempre tiene algo para ti. Y ese es mi secreto. Las cosas no vienen fáciles, pero tampoco perseguimos las cosas fáciles. Perseguimos las cosas de verdad.